Buen día. Doctor. Y no podía entrar yo tampoco. Pablo, necesito que me comparta el host para poder manejar el PowerPoint y lo libero. Ahí. El Power lo subo, lo que me pasó hoy a la mañana, doctor. No, pero yo lo tengo también. Listo. Entonces, ya está. Listo. Ya lo tengo. Perfecto. Cuando quiera arrancar, doctor, no hay ningún problema. Sí, ¿cuántos somos? Porque estaban en otra clase, entiendo, hasta recién. Sí, y van a entrar 100, así que faltan 16 ya. Ah, bueno, ya podemos empezar entonces. Sí. Bueno, gracias, Pablo. No, por favor. Libérese de esta torta. ¿Cómo? A los 40 minutos se cortaría, doctor. Y... Sí. No se haga problema. Pero a los 40 sí voy a necesitar que esté porque si me falta un poco voy a tener que volver a compartir. Sí, no hay problema. Y puso a grabar, pongo yo a grabar. Lo puse a grabar. Ok. Muy bien, buenos días, vamos a... Ok. Siempre falta 10 para el peso, ahí estamos. Buen día. Buen día. Hola. Buen día, doctor. Hay compañeros que están esperando están en la sala de espera. Y que entre. Qué fastidio, cómo se levanta la coñita. Yo lo que veo, acá no tengo ninguno esperando en la sala de espera. Están entrando, siguen entrando. Perdón, estoy leyendo los chats por si había no. Listo. Muy bien, comenzamos entonces. Es muy fácil la charla de hoy, es lo más fácil. Tenemos que hablar de esto, de síndrome coronario agudo. ¿La ven? Uno que diga que sí. No se ve. No se ve. No. No hay ningún problema, no hay ningún problema. Vamos de nuevo, compartimos de vuelta. Ahora. Sí, ahora sí. Sí. Bueno, entonces, Sí. lo que tenemos que hablar es de semiología fundamentalmente del síndrome coronario agudo. Rápidamente, para empezar, tengan en cuenta esto. Fíjense que las enfermedades que generalmente afectan a la población adulta, la enfermedad cardiovascular, incluyendo el ACV o stroke, corresponde casi al 55% de las causas de muerte. El cáncer un 30% y digamos otras entre un 10 y un 15%. Por lo tanto, digamos, el conocimiento de la patología cardiovascular hace a nuestra práctica diaria habitual, cualquiera sea la situación que tenemos. He tenido que estar. ¿Qué te pasa? No hay ningún problema. Y
digamos, un poco lo que yo quiero mostrarles particularmente, que ustedes recuerden, porque saben mejor que yo de fisiopatología y de patología, cuál es el centro de todo lo que estamos hablando, y es fundamentalmente esto. La enfermedad coronaria o la enfermedad vascular o cardiovascular tiene un centro en el desarrollo de la ateromatosis arterial, que conlleva a un lento depósito de lípidos entre la íntima y la media de las arterias, en cualquiera de sus distribuciones, pero en general es una enfermedad sistémica. Por lo tanto, un evento vascular en algún lado del cuerpo, lo único que nos sugiere, además de ese evento, es que todo el resto de la economía está más o menos afectado por esa enfermedad. Tener un evento coronario agudo sugiere que ese paciente además va a tener riesgo de accidente cerebrovascular, claudicación intermitente e isquemia de miembros inferiores, isquemia mesentérica o cualquier tipo de arteriosclerosis que se les ocurra. La pregunta sería ¿por qué hay un evento en las coronarias y no lo ha hecho en otro lado? Bueno, eso quizás venga de múltiples preguntas que todavía no tenemos demasiado claro, pero que hay claramente un horizonte que habla de todo un proceso inflamatorio sistémico y local. Aparentemente el elemento más categórico del evento vascular es un desbalance o un exagerado proceso inflamatorio que produce un desarrollo rápido de la lesión de placa y facilita la aparición de los eventos trombóticos oclusivos. Todo esto, digamos, la inflamación creo que va a ir ganando más tiempo en nuestra mente y vamos a encontrar que la mayoría de las patologías, cualquiera sea su etiología, tiene una respuesta individual dependiente de la capacidad de respuesta inflamatoria que ese paciente tiene y de los mecanismos que lo controlan. Así que es probable que en los próximos tiempos, todo el tiempo estén hablando de interleuquinas, de macrófagos, de sustancias de liberación, de radicales libres, de un montón de cosas que van a ser comunes a muchas patologías. Lo cierto es que, de acuerdo a la actividad inflamatoria sobre una lesión específica, tenemos la respuesta específica esperada. La ateromatosis, como les decía, es un proceso que en general es un lento proceso de acumulación que incluso ha permitido observar lesiones de depósitos grasos en arterias de nonatos. Aorta de nonatos ya tienen a veces depósitos de grasa, pero ese lento depósito conlleva en general muchos años, favorecido o no por una genética particular de los individuos, por la actividad inflamatoria que les decía, y por la suma de factores de riesgo que facilitan o no este depósito: diabetes, hipertensión, tabaquismo, obesidad, sedentarismo, como los clásicos factores de riesgo que predisponen a la enfermedad vascular. Esa placa, ese acúmulo de grasa, esa placa blanda que lentamente empieza a incrementarse y que facilita la acumulación de cristales de calcio y que frente a un proceso no exactamente develado se produce en algún momento de la vida una ruptura, fracciona por hemorragia interna de la placa o por lesión directa sobre el endotelio, fracciona el endotelio, se rompe y se abre, exponiendo a la luz todo el contenido lipídico, lípido cálcico que tiene esa placa y que facilita en primer momento una aposición, una adherencia plaquetaria y después una adhesividad aumentada a la misma y la formación de un trombo. Esta es la placa, acá tienen la íntima adelgazada y la ruptura que se puede producir, que esa imagen esta es muy típica. Esta era la placa hizo una hemorragia interna y rompió el endotelio, expuso su carga, facilitó la agregación plaquetaria.
Este trombo parcial puede ser también un trombo total y producir una oclusión de la arteria, en este caso coronaria. Es muy evidente. Esto sería, digamos, el proceso de progresión de la placa aterosclerótica hasta encontrarse en una situación de complicación. Todo esto ustedes ya lo conocen y no quiero cargar las tintas con respecto a esto. Con respecto al infarto de miocardio, al síndrome coronario agudo, como lo llamamos ahora, en realidad es un síndrome que es muy fácil de diagnosticar si estamos medianamente entrenados, porque tiene, como ustedes saben, 3 herramientas: el interrogatorio, el electrocardiograma y la confirmación por laboratorio. No tiene nada más. La semiología propiamente dicha, el examen físico del infarto agudo del miocardio es pobrísimo, salvo que esté complicado, y entonces vamos a tener semiología por insuficiencia cardíaca, semiología por arritmias. No vamos, el infarto en sí mismo prácticamente no cambia el estado físico del paciente en ese momento. Por lo tanto, digamos, lo más interesante de la semiología para el diagnóstico del síndrome coronario agudo es fundamentalmente el interrogatorio y la observación del paciente. Fíjense que en 1912, esto solo para completar lo anterior, las manifestaciones clínicas de la oclusión coronaria pueden variar mucho dependiendo del tamaño, localización y el número de vasos ocluidos. Los síntomas y el resultado final pueden modificarse adecuando la presión arterial, la condición del miocardio no afectado y la habilidad de los vasos para cumplir adecuadamente su trabajo. Esto es de 1912. Ya claramente había un concepto fisiopatológico de la enfermedad coronaria. Lo que sí es cierto es que la enfermedad coronaria fue cambiando sobre todo el evento coronario agudo fue cambiando en su concepción, digamos. Por decirles de alguna manera, había toda una concepción mecánica que hablaba de una oclusión progresiva de la arteria coronaria hasta que se tapaba y se producía el infarto o las formas incompletas cuando había un desbalance entre oferta y demanda de oxígeno que podían ser la angina inestable. Ese concepto mecánico de la arteria después pasó a un concepto mucho más funcional con los estudios de Fuster, entre otros, que para 1980 ya hablaban de la placa aterosclerótica, el accidente de placa y el efecto trombótico del accidente de placa. Este concepto que cambió mucho la historia del síndrome coronario agudo permitió pensar en cómo actuar sobre la obstrucción aguda por trombo, y más o menos para la misma época empiezan a aparecer, por ejemplo, los trombolíticos. Al entender que no era una cuestión estrictamente mecánica, sino que había un componente muy dinámico por formación de trombo, aparecen los trombolíticos y cambian la historia de la evolución del infarto. Para que se den una idea, hasta 1970, ustedes no habían nacido, pero más o menos hasta 1970, 75, el tratamiento del infarto consistía durante mucho tiempo en permanecer en casa en reposo absoluto por un tiempo prolongado. Después apareció para finales de los 70, apareció la unidad coronaria, o mediados de los 70, la unidad coronaria que redujo la mortalidad del infarto, pero fundamentalmente porque muchos de los pacientes que quedaban en casa evolucionando de su infarto se morían súbitamente. Se morían súbitamente porque hacían arritmias ventriculares. El primer gran cambio de la historia del síndrome coronario agudo fue inventar un monitor y poner al paciente a monitorearse durante los primeros días del infarto. Con un cardiodefibrilador al lado, esa sola observación por monitor de la aparición de arritmias cambió la historia en la mortalidad del infarto. Pero después no teníamos más nada para hacer el tratamiento. La aspirina, para que se den una idea, que es la primera gran droga que aparece universalmente para el tratamiento estrictamente del infarto, se empieza a aplicar entre 1982 y 1986.
con los trabajos del GIS y del ISIS. Y recién después aparecen, o más o menos en el mismo tiempo, aparecen los trombolíticos y la angioplastia. Estamos hablando de fines de los 80, principios de los 90, y acá ya estaban casi por nacer algunos. Y después vino toda la gran evolución de la angioplastia hasta los tiempos actuales. Pero después de entender que el infarto era un fenómeno dinámico que producía un accidente de placa y la formación de un trombo, no nos alcanzó con eso, y ahí es cuando estamos hablando en estos momentos de una enfermedad con una fuerte actividad inflamatoria, que entre otras cosas produce la ruptura de placa, y por eso no solamente lo van a ver en la segunda mitad del año que viene, no solamente vamos a dirigir el tratamiento al trombo, sino que además tenemos que dirigir el tratamiento hacia todo el fenómeno inflamatorio que ronda alrededor de la ruptura de placa. Es muy interesante, por supuesto. Para ustedes puede ser que no, pero ánimo. Bueno, esto simplemente quiero comentarles esto para que lo tengan presente. Cuando hablamos de síndrome coronario agudo, ya no hablamos de infarto agudo de miocardio, a pesar que es un síndrome fisiopatológico. Por infarto identificamos a la necrosis isquémica de un tejido, coronario porque es de un tejido, digamos, es la obstrucción de una arteria coronaria que produce la isquemia del tejido coronario, y agudo porque ocurre súbitamente. Sin embargo, más allá de la definición anatomopatológica, lo acompañamos en su definición teniendo en cuenta si hay elevación del ST o no tiene, perdón, si no tiene elevación del ST o si tiene elevación del ST. ¿Y por qué decimos que nos fijamos si tiene elevación o no del ST? Cuéntenme un poco. Martín, Para no sé por qué, verificar pero si te tiene estoy alguna viendo ahí arritmia. adelante. No, Para verificar si tiene alguna arritmia, digo. no, eso con eso hago un electro, digamos, pero no me fijo en el ST. Porque evidencia el daño tisular. Pero en los dos casos puede tener daño tisular, digamos. Me refiero si estamos hablando de la injuria, por ejemplo. Para ver si es epicárdico o transmural. En ese caso es correcto, sería lo mismo, digamos. Hablar de transmural o epicárdico es lo mismo. ¿Puede ser porque el tejido isquémico se repolariza precozmente? No, digamos, puede ser, pero me parece que es una, digamos, no es lo que estamos buscando. Está bien. No, está bien. Yo les cuento para que no se les haga muy largo, pero ¿saben que por qué quiero ver si tiene elevación o no del ST? Porque si tiene elevación del ST me sugiere que la onda de lesión comienza en el epicardio. De la misma manera que, por ejemplo, una pericarditis aguda produce supraesnivel del ST, en el síndrome coronario agudo que se produce con una obstrucción de una arteria coronaria al momento de ingresar en el miocardio, su obstrucción va a producir una onda de lesión que comienza de epicardio a endocardio. Si comienza de epicardio a endocardio y produce supradesnivel del ST, me dice que la arteria que se tapó es una arteria de cierto calibre y que puede ser destapada. Es un concepto netamente terapéutico, hablar de con o sin supra del ST. Eso quiere decir que cuando yo le hago un electrocardiograma a un paciente en el contexto de un dolor de pecho y tenga supradesnivel del ST, la arteria que está generando este síndrome coronario agudo es una arteria epicárdica, pasible totalmente de liberarse. Con lo cual es un tipo de tratamiento específico que tengo que hacer en el menor tiempo posible, ya sea con trombolíticos o angioplastia. Todos los demás pacientes que tengan dolor de pecho y constituyan un síndrome coronario agudo, pero no tengan elevación del ST,
van a tener probablemente mecanismos diferentes en cuanto a la oclusión de la arteria, y sobre todo la arteria o arterias que van a estar afectadas no son epicárdicas, sino que son endocárdicas. Con lo cual la injuria fundamentalmente va a estar localizada en la zona subendocárdica y no subepicárdica. Entonces, para que recuerden, simplemente cuando hago un electro lo que voy a buscar es eso. Pero vamos, entonces, termino la idea. Los síndromes coronarios agudos se dividen con elevación del ST y sin elevación del ST. Con elevación del ST es el clásico infarto que ustedes conocen como infarto tipo Q, o transmural o epicárdico, son todos sinónimos. Y los que no tienen elevación del ST pueden ser dos momentos, o un infarto no Q o una angina inestable. No Q, subendocárdico o no transmural también son sinónimos de lo mismo. Bueno, y vamos a esto. Una señora de 64 años con antecedentes de riesgo, tabaquista, dislipémico, hipertensa, 4 días antes del ingreso tiene episodios de dolor precordial típico, inicialmente en clase funcional 1-2 que progresa a clase 4 y que ceden espontáneamente. ¿De acuerdo? Un sí con la cabeza, sí. Una mano levantada. Sí, doctor. Gracias. No, doctor, hace muy larga la respuesta. Vamos. Entonces yo les pregunto a ustedes qué es un dolor precordial típico. Un dolor de opresión en el pecho que va a irradiar hacia el brazo izquierdo. Es un dolor opresivo en el pecho que irradia al brazo izquierdo. Es un comienzo adecuado. Sí. ¿Qué más? Puede tener más de 20 minutos de duración. Que comienza con el esfuerzo y cede con el reposo. Para no dejar respuestas sin contestar, que dura más de 20 minutos, es correcto. ¿Puede durar menos? Sí. Sí, puede durar menos. ¿Y hasta cuánto puede durar? ¿20 minutos, 30, 1 hora, 6 horas, 14 días? ¿Hasta cuánto puede durar? ¿20 minutos, 30 minutos? Y si dura 1 hora y media, ¿no es angina? ¿Qué momento? Días. Puede durar días. Sí, pero si dura días no es angina. Porque es interesante esto. Primero, ¿por qué duele? ¿Qué me está diciendo ese dolor? Que no hay una correcta irrigación. Perfecto, que el tejido que estoy evaluando está isquémico, le falta oxígeno. Y va a durar todo el tiempo en el cual ese tejido esté isquémico, hipóxico. Y va a solucionarse de dos maneras. O porque le volvemos a poner la cantidad de oxígeno suficiente o porque el tejido termina por morir. Por lo tanto, digamos, lo que yo evalúo cuando el paciente ingresa con angina es por detrás un fenómeno que me está diciendo que por alguna causa ese miocardio está sufriendo hipoxia. Y digamos, en la medida que yo haga algo o no haga nada, el paciente va a progresar hasta que el dolor desaparezca. Si yo no hice nada, muy probablemente termine en un infarto constituido porque el tejido isquémico finalmente muere. Si yo pude hacer algo útil y reponerle el oxígeno, ese miocardio va a quedar transitoriamente isquémico, va a haber una pequeña necrosis, pero voy a recuperar mucho del tejido que como estaba isquémico no se había muerto y por lo tanto es recuperable. Lo único que no puedo recuperar
como todas las cosas, es el tejido muerto. Entonces, cuando yo planteo el dolor anginoso, es interesante que los tiempos, primero, no pueden ser fugaces. Con mucha frecuencia les van a contar que tienen dolores puntuales o a veces un poco más confusos en cuanto a su ¿cómo se llama esto? A su localización, pero cuando un paciente refiere que el dolor duró 1 minuto, menos de 1 minuto, es prácticamente imposible que eso esté relacionado con un dolor de tipo anginoso. Un dolor de tipo anginoso es, digamos, en la última instancia de lo que nosotros llamamos cascada isquémica. Sin embargo, es la manifestación clínica que me permite descubrir todo lo que estuvo ocurriendo antes. Porque ustedes saben que para llegar a la angina hay un proceso en la arteria que se empezó a tapar o se tapó, que empezó un tiempo antes, cuando lo primero que pasó es que esa isquemia produjo alteración mitocondrial de las células. Y esto después llevó a una inestabilidad de la membrana de las células. Alteró el intercambio electrolítico, entre otras cosas, del sodio-potasio intra y extracelular. Y lentamente empezó a producir un deterioro de la función del ventrículo en función de que se altera el sincicio miocárdico y por lo tanto se empieza a contraer un poco menos. Junto con esto empiezan además los cambios eléctricos que ya venían por las alteraciones de los canales y empiezan a aparecer alteraciones del ST. Y finalmente aparece el dolor. Por lo tanto, es casi imposible pensar que todo un fenómeno que conlleva un largo proceso de desarreglo dure 1 minuto, porque tendríamos que pensar que se arregló en 1 minuto. En general, los dolores de este tipo, más allá de que podamos actuar sobre ellos, son dolores que no duran menos de 15 a 20 minutos y que se prolongan en el tiempo. ¿Cuánto se prolongan en el tiempo? Todo el tiempo en el que el tejido esté isquémico. Por eso, ojo, que angina es todo dolor de origen coronario o isquémico coronario. La angina inestable tendrá una duración, pero los infartos tendrán otra duración, pero el dolor es la angina. Entonces, me faltaba contestar una de las observaciones que hicieron, que comienzan con el esfuerzo y ceden con el reposo. Pero esto es cierto totalmente, pero entonces yo tendría que pensar que si empiezan en reposo no es angina. No se ve la presentación porque la saqué. Ahora la pongo de vuelta. ¿Entienden la pregunta? Si yo digo correctamente que es un dolor que empieza con el esfuerzo y cede con el reposo, les pregunto, ¿los pacientes que hacen dolor en reposo no son angina? Y no, evidentemente son angina también, digamos. Lo que pasa es que están en un estado máximo de la habilidad que aún en reposo aumentan, pueden tener angina. Entonces conviene definirla mejor como que pueden aparecer en reposo y ceder, pueden aparecer en esfuerzo y ceder en reposo para ser más amplio en la definición. ¿Cómo es el dolor? ¿Cómo es el dolor? Opresivo. Opresivo, bien. En puntada. Sí, y radial, pues. Son todos elementos del interrogatorio diferentes. Opresivo es el tipo de dolor. Me gusta más que el de puntada. En general, porque la puntada, en general, uno la refiere en los pacientes como puntual, digamos, como un punto, lo marcan con un dedo. La opresión es más extensa. Y además, el paciente refiere una sensación de presión, de peso sobre el pecho, en general. Sí atraviesa, eso se llama transfictivo,
y va porque atraviesa de adelante hacia atrás en general. Entonces, opresivo y transfictivo. Alguien puso por ahí una angustia. Es cierto, por dos lados. Por un lado, quizás alguno de ustedes ha tenido que pasar por una situación muy dolorosa y han tenido esa sensación de congoja fuerte, de angustia, que le genera una especie de opresión en el pecho. Bien, es parecido a eso, sí, pero de mucho mayor intensidad. De mucha mayor intensidad. Por otro lado, es común decirlo, sí, es común decirlo, digo que sí a presión de puño sobre el pecho. Pero los pacientes que tienen un síndrome coronario agudo, en general, tienen muy claro que la cosa no viene bien y eso les genera una situación vital o angustia de muerte. Y esto es muy fácil de entender. Seguramente muchos de ustedes han tenido alguna vez un dolor de pecho, en el tórax, y en ningún momento dado se han preocupado o pensado que podían estar infartándose. Primero, porque no les corresponde infartarse a esta edad. Segundo, porque fueron dolores tolerables y en general, digamos, pasaron en poco tiempo. A lo largo de la vida tenemos dolores en el pecho con más que frecuentemente, desde golpes, con calambres, irritaciones de los cartílagos, no sé, distensión colónica. Un montón de situaciones pueden producir dolor de pecho más o menos fugaz. Y no por eso vivimos consultando a la guardia o al médico. Pero claramente hay un dolor muy especial que hace que la mayoría de los pacientes consulten por ese dolor en un momento dado cuando realmente lo que tienen es angina. Y esa consulta que los lleva incluso a movilizarse en días feriados, de noche, con lluvia, digamos, sin ningún tipo de limitante climático ni temporal, es porque claramente los preocupa muy fuertemente y saben que pueden estar teniendo algo malo, algo grave. Por lo tanto, cuando un paciente llega a la guardia, una de las cosas que uno hace es mirar la actitud del paciente frente al interrogatorio del dolor, para ver de qué manera se expresa ese dolor, si es un dolor que lo trajo a consultar, pero dentro de unos límites de tolerancia aceptable, sin alterar su aspecto general, sin estar excesivamente nervioso, o aquel que claramente viene con una ansiedad impuesta y con un claro sufrimiento por el dolor que está teniendo, y bueno, eso a veces permite empezar a balancear para qué lado tengo que llevar el interrogatorio de este paciente. Algunos me habían puesto que era un dolor difuso por el chat. Digamos, es difuso, pero no tanto. Claramente es un dolor del precordio, no. Y el precordio fundamentalmente sobre la zona izquierda del tórax anterior. El resto del tórax en general no se compromete tanto, no es un dolor generalizado del tórax, sino que en general está limitado a eso. Ahí están todos, mirá qué interesante. Lo que sí es muy claro que tenemos además una irradiación bastante típica, que se repite en el tiempo. ¿Cómo es esa irradiación? La irradiación es hacia hombro izquierdo, brazo izquierdo y el borde cubital del antebrazo y de la mano. Eso es lo típico, eso es lo recontratípico. De precordio a hombro izquierdo, brazo izquierdo, borde cubital del antebrazo y de la mano. Eso es lo que se llama una distribución metamérica. ¿Se acuerdan de las metamerías desde embriología que lo están viendo? Es decir, en función del desarrollo de los discos embrionarios, se produce un despliegue de todas las capas que arrastran consigo las distintas capas de ese tridisco embrionario, y por lo tanto va a haber mesénquima, tejido nervioso, etc. Y hay una referencia formal de lugares con irradiación propia e identificación en corteza.
Por eso siempre ese dolor está presente porque está fundamentalmente relacionado a la inflamación del pericardio. Doctor, me queda aproximadamente 2 minutos. Me quedan 2 minutos. Acá dice 4, pero igual cuando quieran termino esto y nos reconectamos. Digo, cuando se corte, ya sabemos que nos volvemos a reconectar. Sí. Miren si no parezco, me fui. Pero bueno, el asunto es ese. Les quería decir, ok, la irradiación típica, pero puede irradiar al cuello, a la base de la mandíbula, a la base del cuello, la horquilla esternal, al brazo derecho, al dorso o al epigastrio. Como ven, la irradiación hay una que es típica, pero hay un montón que no son típicas y por lo tanto no hay obligación de cumplir que me duele el brazo izquierdo. Guarda que lo que marca es el dolor, las características del dolor. Los elementos que lo acompañan ayudan, pero no definen. Ah, no, como le duele el brazo derecho, no es. Falso. No, como le duele la espalda, no es. Falso. Lo que importa es que es un dolor intenso, angustiante, opresivo en el precordio que dura un cierto tiempo y que además tiene una irradiación. ¿Que puede calmar con nitritos? Puede calmar con nitritos, pero muchas veces no calma con nitritos. Y que se puede acompañar de otros síntomas, como náuseas, vómitos, sudoración fría, palpitaciones o falta de aire, que algunas veces son solamente respuesta vagal a la intensidad del dolor y otras veces están sugiriendo alteración de la mecánica ventricular. Y recién ahí, cuando aparecen estas cosas, la semiología se puede hacer positiva. Pero entonces, pero digamos, hemos gastado más de media hora perdón, me distraje con el teléfono. Hemos gastado más de media hora en explicar el elemento sustancial del diagnóstico del síndrome coronario agudo, que es la angina. Lo repito en el minuto que me queda y así cortamos. Un dolor opresivo, precordial, retroesternal, de intensidad variable y de duración variable, pero nunca menos de 5 minutos, y se extiende mientras se mantenga la isquemia o intervenga de alguna manera, con una irradiación típica, que es el hombro izquierdo, brazo izquierdo y borde cubital de la mano, del antebrazo y de la mano, pero que puede tener otras irradiaciones en el tórax, que puede o no acompañarse de síntomas agregados, generalmente vagales, que puede calmar con nitritos, pero puede no calmar, y que puede haber comenzado con el esfuerzo y ceder parcialmente con el reposo o no. Este es el mayor esfuerzo del diagnóstico del síndrome coronario agudo. El interrogatorio adecuado para decir este paciente sí tiene una angina o no tiene una angina. Ahora sí, si quieren, cortamos ya mismo y vamos al segundo paso, que es mucho más corto, que es el electro. ¿Ok? Sí.